de ustedes. Sean bienvenidos en esta tarde fresca y ya friolenta aquí en los Alpes del Estado de México. Dios les bendiga, es un gusto, es un privilegio, en verdad, poder compartir la verdad de la palabra de Dios en esta noche, en esta Semana Santa que jamás nos imaginamos cómo nos íbamos a encontrar. Se siente todo tan diferente, ustedes allá y nosotros aquí también. Estar viendo una cámara en lugar de ver a los hermanos distribuidos en la iglesia. Pero Dios es el dueño, Dios es el Señor, Dios es el soberano y Él sabe cómo hace todas las cosas. Muy bien, la palabra de Dios nos muestra que toda la creación está regida por leyes. Y cuando hablamos de leyes, las leyes trae beneficios, pero también trae perjuicios, porque la ley es como un contrato, tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Por ejemplo, ahorita que usted me está escuchando o me está viendo, déjeme decirle que en este momento usted no lo siente, pero la Tierra gira a 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje. ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Que no lo sentimos, porque junto con la ley que mueve la Tierra, hay otra ley que es la ley de la gravedad. Y esa ley de la gravedad se crea en el centro de la Tierra por el magma que está girando y crea la ley del magnetismo. Y junto con la ley, junto con otras leyes, se crean privilegios que nos ayudan, pero si no seguimos las leyes, de la misma manera las leyes pues nos traen consecuencias que no son agradables. Anoche les compartía sobre lo que Jesús hizo por nosotros, la agonía, el dolor, la violencia sobre su cuerpo, pero más que todo ello, su amor para salvarnos de estas leyes que Dios estableció. Porque hay una ley que la palabra de Dios nos enseña, y esa ley la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 20. Y esa ley dice así, ya me puse nervioso, dicen por ahí, se pone uno nervioso y bueno, ya sabe usted cómo es esto. Pero bueno, vamos al principio y vamos a retomar y ahora sí. Muy bien, hay una ley en la palabra de Dios que dice, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos y también en el libro de los Salmos, que no hay justo ni aun uno. Las leyes que Dios estableció nos dicen que no hay manera de restaurar lo que nosotros rompemos todo el tiempo. Vivimos en una creación en la que estamos sujetos al tiempo, al espacio, a la materia, pero también estamos sujetos a la causa y el efecto, o como lo llamamos en la Biblia, a la siembra y la cosecha. Hermanos, no es posible que dejemos de pecar. Pecamos continuamente. Continuamente estamos rompiendo la ley de Dios. Continuamente nosotros rompemos esa ley. ¿Y sabe una cosa? Por romper esa ley nos hacemos acreedores a, como dice la palabra de Dios en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Todos estamos sujetos a esta ley. Por ello, la importancia de lo que Jesús hizo. Porque cuando Jesús empezó su ministerio a los 33 años, Él dijo una palabra clave
que cambia la vida y cambia la forma de ver la vida. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 17. Y fue Jesús quien lo dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino como el hijo junior del Padre. Vino a pagar una deuda que usted y yo debíamos. Vino a cubrir sobre su cuerpo, a llevar sobre su cuerpo lo que usted y yo deberíamos de llevar. Leía hace rato un comentario que subió un pastor X, que decía: los cristianos nos hemos olvidado de adorar a Dios. Por lo tanto, no deberíamos de asombrarnos de que el mundo esté como esté, porque esa es una realidad. Cuando Abraham se enteró de que Lot, su sobrino, había sido tomado en una batalla, porque él ya vivía en Sodoma, y dice que cuando él se enteró que su sobrino estaba cautivo por aquellos reyes, dice que armó a sus criados y salió en pos de su sobrino a defenderlo, porque el propósito es rescatar a lo que uno ama. Nosotros decimos que amamos, nosotros decimos que amamos a nuestra familia, pero realmente nosotros no podemos rescatar. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar. Esa palabra abrogar significa hacer a un lado, significa quitar, significa romper. Y él dice: yo no he venido a romper la ley. No la he venido a romper, he venido a cumplirla. En otras palabras, he venido a cumplir lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes cumplir. He venido para llevar sobre mi cuerpo lo que tú merecías pagar. Y para ello les decía en estos días, qué interesante es estudiar la exactitud, porque cuando tú te vuelves estudiante de la palabra de Dios, tú te encuentras con un Dios que es exigente, porque Él exige y exige lo correcto. En otras palabras, Él no es como nuestros padres terrenales. Nuestros padres terrenales muchas veces se mueven de acuerdo a sus propios intereses. Pero Dios no, Dios se mueve a través de la verdad que Él ha establecido. Y Él dice que la paga del pecado es muerte. Y precisamente cientos de años atrás, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios dio la figura a través de la ceremonia de la Pascua. Por ejemplo, dice en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13, y eso es de lo que quiero compartirte en esta noche. Dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Pero a lo que quiero ir, al punto que quiero ir, es que Dios mide el tiempo de una manera diferente que usted y yo la medimos. Nosotros venimos siguiendo un calendario que implementó un hombre llamado Gregorio, 12 si no mal recuerdo. Y él instituyó para medir el tiempo el calendario gregoriano. Y en ese calendario gregoriano él le puso nombres a los días de la semana, le puso nombres a los meses y le puso nombre a todo lo que tenía que ver con el tiempo. Dios no. Dios mide el tiempo muy diferente. Y eso es lo que quiero compartirle en esta noche, antes de llegar al punto de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Dice en este versículo 3 que se tenían que tomar un cordero en el día 10. No dice el día 1, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado o el día domingo. No, porque Gregorio implementó que los días de la semana tenían que estar relacionados con una deidad romana. Por ejemplo, el día lunes está considerado a la luna. El día martes está considerado a Marte. El día miércoles está considerado a Mercurio.
El día jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. Pero Dios no mide así el tiempo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Llamó a los días por número, no los llamó por nombre, los llamó por número. Por eso dice en Génesis 1, y reposó Jehová en el séptimo día. Esa palabra séptimo en hebreo es Shabbat, pero Shabbat no significa sábado en hebreo. Shabbat significa reposo. Quiere decir que hay un reposo en el que Dios descansó, pero no descansó en el sentido de acostarse, no, descansó de su creación para entonces trabajar en nosotros, porque precisamente de eso se trata la vida del ser humano, que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. En otras palabras, el séptimo día es el día para trabajar espiritualmente. Por eso nosotros nos reunimos un día en la mañana, tenemos escuela dominical, tenemos servicio de mediodía, tenemos servicio en la tarde. Hay gente que no lo entiende, y no lo entiende porque nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. Pero en la palabra de Dios dice que el séptimo día es reposo para el Señor nuestro Dios. Pero es reposo en el sentido de que tenemos que descansar de nuestros trabajos para ir a la casa de Dios. Y ese día específicamente, todo el día, estar levantando su nombre, porque esa es la finalidad del séptimo día. Pero regreso al punto, Dios llama a los días por número. Día número 1, día número 2. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, continuando la creación: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, así es como Dios mide el tiempo. Pero nosotros no, porque nosotros medimos el tiempo a partir de las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche nosotros empezamos a medir los días. Por ejemplo, le pongo otra figura relacionada con precisamente la manera en que nosotros, como pueblo, medimos el tiempo. Nosotros medimos el tiempo de 12 de la noche a 12 de la noche. Y quiero mostrarle una semana completa, a partir del viernes y terminando el domingo, porque tiene que ver con el cumplimiento de la Pascua. La palabra de Dios es clara, porque dice que Jesús no vino a quitar la ley. O sea, Jesús no vino a hacer lo que quiso. Jesús vino a hacer lo que al Padre le agradaba. Jesús vino a hacer lo que al Padre le agradaba, porque en el corazón de Jesús, el deseo del corazón de Jesús era agradar a su Padre. Era agradar, porque Él amaba el gobierno de Dios. Él amaba la soberanía de Dios sobre su vida. Y entonces cuando nosotros vemos cómo nosotros medimos el tiempo, nosotros lo medimos a partir de las 12 de la noche. De las 12 de la noche del viernes a las 12 de la noche del mismo viernes, para nosotros inicia el sábado a las 12:0001. Empieza el sábado. Y de la misma manera transcurre todo el sábado hasta las 11:59:59. Y a las 12 de la noche del sábado empieza a contar el día domingo. Y transcurre el día domingo. Y el día domingo transcurre hasta las 11:59 de la noche. Y a partir de las 12 de la noche empieza el día lunes, y así el día martes, y así el día miércoles, y así el día jueves, y así el día viernes, y así el día sábado, y así el día domingo. Y eso me emociona. ¿Sabe por qué me emociona? Porque Jesucristo fue el Cordero de Dios. Fue el Cordero de Dios sin pecado. ¿Y sabe por qué es sin pecado? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto, porque de otra manera no podía ser aceptado el sacrificio.
Por ello Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, les decía el día de anoche, lo que pasó de las 10 de la noche a las 3 de la tarde en que Jesús murió, fue su examen profesional. Déjeme compartirle un poco más para después ir más adelante. Regresamos a lo que la palabra de Dios estábamos estudiando. Y dice el Señor: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por familia, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, eso quiere decir que para que se cumpla toda la escritura, Jesús entró a Jerusalén un día 10. Fue el día 10 que Jesús entró a Jerusalén. Nosotros lo celebramos el día domingo, porque es parte de la tradición y es muy respetable. Es muy respetable las tradiciones de todas las culturas, de todos, de cada nación, de cada pueblo, de cada persona. Es muy respetable su tradición. Pero lo que le estoy queriendo compartir esta noche es que este libro habla de un Dios que es exigente, que es un Dios que exige que las leyes se cumplan. Porque si las leyes no se cumplieran, mire cómo estamos en este tiempo. Cada uno hace lo que quiere, cada uno vive como quiere, cada uno cree lo que quiere de la manera que quiere. Y hermanos, muchas cosas se están poniendo en tela del juicio, por ejemplo, hacia nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que hemos perdido el camino. Pero déjeme decirle lo que le he estado diciendo: Dios nos está llamando a regresar al redil. Dios nos está llamando a regresar al redil, porque hermano, esto no se compara. Lo que está pasando el día de hoy, que ahorita tenemos que estar en cuarentena. Y por cierto, cuando pueda, dé gracias a Dios por los doctores, dé gracias a Dios por todas las enfermeras que están en la línea de batalla. ¿Sabe por qué? Porque cuando brinquemos a la fase 3 de este coronavirus, no se imagina cómo va a empezar a ver. Dios guarde el momento, pero no sabemos cómo se va a poner esto. Pero no dejemos de orar por ellos, porque hermanos, la ley es clara: la paga del pecado es la muerte. Y cuando nosotros hablamos de Jesús y de lo que Él vino a cumplir en relación al Cordero, dice que el Cordero tenía que ser tomado el día 10 y tenía que ser guardado hasta el día 14 y tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Y eso me lleva precisamente entonces a decirle lo siguiente: si nosotros trazamos los días de acuerdo a cómo Dios mide el tiempo, a partir de las 6 de la tarde, quiere decir que cuando entró a Jerusalén fue un día a las 6 de la tarde, porque tenía que cumplir el ritual ceremonial que decía que el cordero tenía que ser guardado 4 días. Y si usted lee, que tiene que ver Mateo 24, 25, 26, y si usted puede leer Juan desde el capítulo 2 en adelante, y usted puede encontrarse cómo la gente se acercaba a Jesús tan enojada, que estaban buscando encontrar algo con lo cual si querían matarlo, porque la meta de ellos era matarlo. Pero lo que todos ellos no sabían, y eso es lo asombrosamente increíble, que lo que todos ellos no sabían es que ellos estaban siendo partícipes para que se cumpliera un plan que había sido escrito desde mucho antes que cualquier cosa existiera. Jesús dice que el cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. ¿Sabe qué se entiende por las 2 tardes? Se supone que el día para los judíos
empezaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Esa era la primera tarde. La segunda tarde era de las 12 de las 12 del día a las 6 de la tarde. Quiere decir que entre esas 9 horas el cordero tenía que ser inmolado. Y sabe una cosa, lo fue, porque precisamente cuando él muere, dice que vino un discípulo secreto de Jesús y vino a Pilato y le pidió el cuerpo, porque decía, tenemos que sepultarlo porque empieza la Pascua. En otras palabras, Jesús tuvo que cumplir la ley sobre su cuerpo. Les decía, hermanos, él merecía no morir en la cruz como murió, porque la muerte de la cruz era la muerte más humillante. Los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban. Y cuando la persona a la que apedreaban era de en verdad muy mala para el pueblo, lo que los judíos hacían era colgarlos, pero de ninguna manera los crucificaban. Pero cuando le piden a Pilato que lo crucifique, quiere decir que estaban llevando a Jesús hasta el límite de la violencia humana a la que una persona puede ser llevado. Cuando Jesús fue tomado en Getsemaní y empezó a ser golpeado y lo llevaron al patio del Sanedrín, donde fue juzgado, donde empezó a haber testigos que empezaron a acusarlo y que pensaron a difamarlo. Eran aproximadamente las 3 o 4 de la mañana. Y fue en ese lapso de las 4 de la mañana, cuando estaba a punto de amanecer, cuando los judíos lo mandaron precisamente con Pilato. Cuando llegaron a Pilato, Pilato todavía estaba durmiendo, porque no eran más allá de las 6 de la mañana. Cuando Jesús está con Pilato, una de las cosas que asombró a Pilato es que a pesar de ver en el patio a la multitud, Jesús nunca decía nada. Porque déjame decirle, en esas 15 horas, en estas últimas 15 horas de Jesús, Jesús cumplió 29 profecías. Lo increíble es que el último profeta fue Malaquías. Y Malaquías profetizó 450 años antes de que apareciera Jesús. Y el cálculo de que un hombre cumpliera las 29 profecías en 15 horas, dice que era en un 1 y 19 ceros. Porque no ha existido una persona que pueda cumplir lo que Jesús cumplió en esas 15 horas. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque precisamente este libro dice que el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que después de que Pilato lo tuvo, entendió que era necesario y se lo mandó a Herodes. Cuando llega con Herodes, eran aproximadamente las 7 de la mañana. Y cuando Herodes lo recibe, todavía estaba borracho. Y se levanta y le empieza a decir: hazme un milagro. Hazme un milagro. Yo escuché que has hecho tantos milagros. Hazme un milagro. Y Jesús callado. Herodes, al ver que no iba a obtener nada, se lo mandó de regreso a Pilato. Eran aproximadamente 7:30 de la mañana. Y entonces Pilato: ¿qué hago? Y toda la gente empezó a gritar: crucifícale, crucifícale. Y se acerca Pilato a Jesús y le dice: no tienes nada que decir. ¿No te das cuenta que tengo el poder para liberarte o para condenarte? Imagínense la mirada de Jesús, porque ya lo habían azotado,
Ya había estado en el pretorio y su espalda estaba desgarrada. Ya le habían colocado la corona de espinas. Ya lo habían despojado de sus ropajes, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús voltea y le dice: ningún poder tuvieras si no te fuera dado de arriba. Jesús nunca perdió su relación. Pero Jesús nunca perdió esa intimidad que lo caracterizó. ¿Sabe por qué? Porque dice que todas las noches se subía al monte a orar. Porque se la pasaba orando, porque se la buscaba, porque buscaba todo el tiempo posible para estar orando. Por eso en Juan 5, en Juan 6, Jesús les dice, cuando llega a Samaria y se sienta en la fuente, dice que los discípulos fueron a buscar qué comer. Y en ese momento se acerca la samaritana y Jesús tiene el diálogo con la samaritana. Y mientras la samaritana va a decirles a todos los de Samaria lo que había platicado con Jesús, se acercan sus discípulos y le dicen: come. Y Jesús les dijo: no, yo tengo una comida que comer. Y la comida que yo tengo que comer es que haga la voluntad de aquel que me envió. Y entonces los discípulos dijeron: alguien le habrá traído de comer. ¿De dónde comió? Porque nunca entendieron que el corazón y el deleite en Jesús estaba en su Padre. Miren la diferencia de Él a nosotros. Cuando nosotros podemos hablar de comida, ¿cómo es? Unas carnitas, un pozole, ¿cómo ves? Una bistecisa, ¿cómo ves? Nopales, papas, cebolla, y vamos a hacer una gran comilona. Ay, ¿cómo ves? Se hace la carnita asada. Y tú te encuentras con un hombre que cumplía la ley. Pero, ¿sabe? Una de las cosas que al estudiar la palabra de Dios uno encuentra y uno admira es que Jesús nunca perdió su vida de oración. Mucha gente he encontrado en el camino que dicen: pero es que Él era el Hijo de Dios. Sí, Él era el Hijo de Dios, pero nunca usó su divinidad para servirse. Nunca usó su divinidad para hacer algo que a Él le placiera. Cuando estaba en el desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice que se acercó el enemigo y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan para que comas, porque tienes hambre. Y Jesús le responde con la palabra de Dios: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de este hombre llamado Jesús, perdónenme, porque no encuentro las palabras para hablarle de la grandeza y del significado que tuvo el que Jesús cumpliera la ley sobre su cuerpo. Cuando estuvo en el pretorio, dice que los látigos que usaban los soldados, le estoy hablando de gente adiestrada para la guerra, de gente tenía consideraciones, de gente que cuando castigaban lo hacían con fuerza. Y usted puede ver ese látigo que en las puntas tenía unas bolas de acero con unos especies como de puntas, de tal manera que cuando esas 7 ruedas caían sobre la espalda y los soldados jalaban, rasgaban totalmente la piel, rasgaban la piel. Y todo eso es lo que Jesús llevó sobre su espalda.
¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Porque Él nos amó. Y porque Él anhelaba pagar el precio que usted y yo merecíamos pagar. Cuando Jesús iba caminando hacia Pilato, su espalda estaba destrozada. Ya le habían colocado la corona de espinas. Una noche anterior de la golpiza que le dieron, le cerraron sus ojos de tal manera que casi no podía ver. Hermano, es indescriptible lo que Jesús estaba sintiendo en su cuerpo en ese momento. Cuando lo llevan a Pilato, imagínese el dolor, la agonía de su dolor físico y el de la burla de toda la gente alrededor de él. ¿Sabe por qué? Porque estaba solo. Cuando regresa de Pilato, y entonces Pilato dice: crucifíquenle. Eran las 8 de la mañana cuando llevan a Jesús hacia el Calvario. De tal manera que exactamente a las 9 de la mañana lo crucificaron. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna cortadura, pero le aseguro que si usted ha tenido alguna cortadura, usted no desea tocar nada con esa parte que está cortada. Me imagino a Jesús cuando tienden la cruz y lo acuestan. Hermano, dice el libro de los Salmos que sus huesos se podían ver, porque fue tal la violencia sobre su espalda. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía deleite de pagar por el precio que usted y yo no podíamos pagar. ¿Sabe por qué el enojo de Dios hacia la creación? Cuando la creación desprecia a su Hijo, cuando su creación desprecia lo que su Hijo hizo para salvarnos a todos. Porque cuando Jesús lo levantan en la cruz, Él creía y confiaba en algo. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 11, estaba Jesús hablando. Y dice Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiere decir que después de todo lo que iba a sufrir, Jesús tenía que ir hacia abajo a pagar el precio de nuestros pecados. ¿Sabe? 3 días y 3 noches. Por ello le hice toda esta serie de dibujos, porque precisamente Jesús resucitó el primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana para los judíos, porque el primer día de la semana es un sabbat. Y entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de todo esto que Él hizo, hermano, yo no sé usted, pero si usted tuviera un vecino que su hijo es drogadicto, es violento con todo el mundo, es más, incluso a su esposo le pegó, es más, a su hijo le pegó, es más, es alguien que acosa a su hija y le dice que se la va a robar y le va a hacer quién sabe qué tantas cosas, pero de repente ese alcohólico y drogadicto un día se enferma y resulta que usted es la única persona
que tiene la sangre que necesita él para vivir. Luego a usted la pregunta: ¿usted daría su sangre para que esa persona viva? Le aseguro que lo pensaría 1000 veces. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos diferentes a lo que Jesús hizo, a lo que Jesús es. Por ello, Jesús es el único que puede sanar, es el único que puede librar, es el único que nos puede dar la libertad. Qué bueno que puedes estrenar algo, qué bueno que puedes comprar algo, qué bueno cuando pudiste adquirir algo, no sé, un ascenso en tu trabajo. Te compraste un carro, le diste el enganche y te dieron las llaves de tu departamento, o te fuiste a alguna tienda, a algún centro comercial y compraste un guardarropa en donde gastaste 10,000, 15,000 pesos. Qué bueno que pudiste darte ese gusto, pero sabes, no te sirve para nada en estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque lo que toda la gente está anhelando, toda esa gente que está infectada y está en los hospitales, lo que quiere es vivir, lo que quiere es aire para sus pulmones. ¿Sabe por qué? Porque se dan cuenta que lo único valioso en esta vida es nuestra propia vida. Y el único interesado en liberarnos, en rescatarnos, en restaurarnos, en cambiarnos, se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Por ello, hermano, la importancia de este tiempo. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo del 6 al 8, y dice así: sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Dice la palabra de Dios: tu ley está en medio de mis entrañas. Tu ley es mi deleite, porque espero uno de estos días poder compartir. Dice que Él se agrada, y la palabra agradado en hebreo es Jafetz. Y recuerdo aquel hermano que una ocasión nos compartió, y es increíble la palabra Jafetz, porque la palabra Jafetz habla del deleite. Alguien diría: entonces era masoquista. No, no era masoquista, pero el amor te hace ser capaz de dar. Cuando tú eres padre, tú lo sabes. Cuando tú eres padre, tú tienes esa experiencia. ¿Por qué? Porque cuando ves que tu dinero está limitado y la comida es poca, prefieres que tus hijos coman bien. Prefieres comprarle ropa a tus hijos, aunque tú traigas los mismos zapatos, y no te pesa. No te pesa traer los mismos zapatos por el tiempo que sea necesario, porque cuando ves que tu hijo está estrenando, porque cuando ves que tu hijo tiene algo nuevo, porque cuando ves que tu hijo, tú pudiste comprarle algo y ves que tu hijo está deleitándose en ello, no hay mayor deleite para tu vida como padre que ver que tu hijo tiene alegría, es feliz con lo que tiene, aunque tú andes como retrato por 20 años con la misma ropa. ¿Por qué? Porque ese es el amor. El amor nos hace ser capaces de dar todo por los demás. El amor es el que nos hace ser capaces de dar todo por Jesús y por nuestro Salvador. Recuerde, hermano, dijo Juan capítulo 15: nadie tiene mayor amor que este, si alguno da la vida por sus amigos. ¿Sabes qué es Jesús? Es un gran Salvador.
¿Sabe usted quiénes somos nosotros? Somos unos grandes pecadores que no merecíamos ser salvados, que no merecíamos ser salvados. Porque cuántas veces nos decían no lo hagas y lo hacíamos, y lo hacíamos, y lo hacíamos. Y el amor de Dios estaba ahí, y el amor de Dios estaba ahí, y el amor de Dios estaba ahí, y el amor de Dios estaba ahí. Es como aquella parábola cuando dice que vino a su viña el dueño de ella y le dijo al que cuidaba: oye, no están dando nada de fruto, arráncalos y quítalos. Y dice que el hortelano le dijo al dueño: Señor, déjalo un año más, por favor, déjalo un año más, yo te ruego, yo te pido que lo dejes un año más para que pueda ver y dar fruto. Y si no lo da, entonces quítalo. ¿Sabe, hermano? Estamos en la cultura del ego. Estamos en la cultura de la egolatría en su máxima expresión. ¿Sabe qué nos vino a enseñar este virus? Que no somos nada, que no somos nadie, que no valemos nada, que no podemos nada. En este momento hay mucha gente que está entre la vida y la muerte y descubre que tener todo el dinero del mundo no le va a servir de nada. Steve Jobs lo dijo cuando estaba en su lecho. Dice: es increíble tener los miles de millones de dólares, pero estoy vivo porque dependo de unas máquinas. Porque si hay algo que no se puede comprar con el dinero, es la vida. Y sabe una cosa, a eso vino Jesús, para que usted y yo tengamos vida y no perezcamos. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios encarece su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, su Hijo Jesús murió por usted y murió por mí. ¿Sabe? En todo esto también están cayendo santos de Dios. También se están yendo santos de Dios. Me he enterado por las redes, pastores, pueblo de Dios, que se están yendo. ¿Porque son malos? No, no. ¿Porque son pecadores? Una de las típicas frases que toda la gente dice: es que yo ando mal. Y todo el tiempo, en son de broma, siempre les he dicho: ¿cuándo has andado bien? Si estamos aquí caminando, es por gracia, es por su amor, es por su misericordia, es por su bondad. No es por lo que tú haces, no es por lo que tú crees que haces. Si estamos aquí y pasamos todo esto, va a seguir siendo su misericordia. ¿Y sabe qué debería de provocar todo esto en nuestro corazón? Más gratitud, hermanos. Deberíamos de convertirnos en personas más agradecidas. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de los Salmos: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿sabes por qué no llegarán? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pero eso me hace detenerme y decirte y hacerte la pregunta:
Eres mejor que los que están cayendo. Eres mejor que los que están muriendo. Consideras que eres mejor persona que toda esa gente que está muriendo. ¿Crees que tú y yo somos mejores? Déjame decírtelo. No has leído tu Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si estamos aquí y pasamos todo esto que está viniendo, nunca habrá sido por nuestros méritos. Habrá sido por la gracia. Habrá sido por su amor. Habrá sido por su misericordia. Habrá sido por su fidelidad. Pero nunca, no tengo nada que ver en la gracia y en el amor que Dios te tiene a ti y que Dios me tiene a mí. Así que, hermano, así que, amigo, nadie es más, nadie es menos, pero es la gracia de Dios. Oh, se va lo que siempre ha marcado la diferencia de unos con otros. ¿Sabes por qué me estás viendo? ¿Sabes por qué te estoy hablando en esta tarde y tengo el privilegio de estar parado detrás de este púlpito? ¿Sabes por qué? Es por la gracia de Él. No es por uno, es su amor. He escuchado a gente: ya no debería, ya no debería, ya no debería. Y dentro de mí les digo: tienes razón. Pero aquel que me llamó me dice: aquí estoy contigo, porque yo soy el que te sustento, porque yo soy el que te sigo sosteniendo y te seguiré sosteniendo. Es lo que el Señor me ha dicho. Así que, hermano, esta tarde de miércoles, déjame decirte, no acabó la historia cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque su alma y su espíritu tuvieron que dejar su cuerpo. Su espíritu, cuando le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, murió. ¿Por qué? Porque su alma todavía tenía que descender a las partes profundas de la tierra para pagar el precio que tiene romper la ley de Dios. Así que, hermanos, en este último tiempo vuelvo a decirte lo que el Señor me ha dicho que te diga. Es tiempo de que regreses a casa. Dios ha esperado que tú des mucho fruto, pero te has enojado y has escogido estar en otros lugares. Has escogido estar en otros lugares con otras personas, que en lugar de estar en la casa de Dios, has estado paseando en otros lados. Has andado en la plaza, te has ido a meter al cine. Para eso no te trajo el Señor a su casa. El Señor te trajo a su casa para que prepares tu corazón y aprendas a volverte agradecido por lo que Jesús hizo por ti, hizo por mí en este tiempo. Dios te bendiga. Déjame orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has escuchado y has estado guardando nuestro país. No sabemos qué vaya a suceder, las cosas están en tus manos. Pero te quiero rogar a través de esta oración por tu pueblo.
para que regresen a para ponerse en la brecha, Señor. Todos aquellos que tú llamaste y que por la razón que sea se han alejado, te ruego en esta noche por ellos. Toca sus corazones, toca sus vidas, toca su alma, toca su espíritu. Que ahí en sus hogares, Señor, ellos puedan escuchar tu llamado a que regresen a ponerse en la brecha para orar por nuestro México, para orar por tu pueblo, para orar por este México nuestro y por nuestra gente, porque todavía viene otra oleada. No sabemos lo que vaya a suceder, no sabemos cuántos de nosotros quizás caigamos, quizás no caigamos, pero tenemos el privilegio de pararnos en la brecha para hacer luz y para decirles: no se preocupen, en Jesucristo hay seguridad. No se preocupen, no tengas miedo en tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, es nuestro amigo, es nuestro compañero y por sobre todo es nuestro Padre Celestial, que está esperando a que regresemos a ponernos en la brecha, que está regresando, que está esperando a que cada uno de nosotros ponernos en la brecha. Señor, también te rogamos por los médicos, por aquellos que están siendo contaminados por este virus, por las enfermeras, Señor, porque hay muchos hermanos que son doctores y van a ser puestos en esa línea, por muchos de tu pueblo que son enfermeros o enfermeras o que están trabajando en los hospitales. Por favor, Señor, guárdalos, cuídalos. Sé que ellos quisieran estar en sus casas, sé que ellos quisieran estar encerrados para vivir aislados de esto que está pegando, Señor. Te rogamos por ellos, te rogamos por tu pueblo, te rogamos por nuestro México, por las familias que están perdiendo a su familia o algún familiar, por los hijos que están perdiendo a su padre, por las hijas que están perdiendo a su padre, por los padres que están perdiendo a su hijo o a su hija, por el dolor que esto está trayendo a los hogares, Señor. Permítenos orar por todos ellos y, Padre, trae a tu pueblo para que regrese y se coloque en la brecha y pueda poner un tiempo en su corazón para unirnos todos en este 40-10-10, Señor. Que en estos días que nos pides orar por 10 minutos, Señor, que en estos 40 días que nos estás pidiendo que oremos, Señor, podamos hacerlo, pero no solo esos 10 minutos. Ayúdanos a clamar por tu misericordia sobre nuestra nación. Ayúdanos a clamar, Señor, por tu compasión hacia los que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor, a pararnos en la brecha, a pedirte y a clamar a ti por el dolor que hay sobre toda esta creación. Tú eres bueno, tú eres justo y siempre será correcto lo que tú decidas, Señor. Pero ayúdanos a nosotros como tu pueblo a pararnos en la brecha, Señor, y pararnos en la brecha y estar pidiendo, Padre, por nuestra nación, por nuestros líderes, por nuestros consiervos, por todos aquellos que predican tu palabra en cualquier parte, Señor. Que por favor, ora en este tiempo podamos ser lo que tú has querido que seamos. Que haya hermandad, Señor, para pedir compasión sobre todo esto que está pasando. Que haya hermandad para poder pedir misericordia sobre todo esto que está sucediendo sobre esta creación. Por favor, escúchanos, Señor. Escúchanos, por favor.
y ten misericordia de nosotros. Necesitamos de ti, dependemos de ti. Sé tú, Señor, quien por favor en esta noche escuches la oración y escuches el clamor, Padre, que cada uno de nosotros trae a ti en esta hora, amado Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo estamos rogando.